Bienvenidas, bienvenidos un día más, una semana más a Los Muertos del Comunismo. Hoy vamos a hablar de un tema que llevamos anunciando desde hace mucho tiempo y finalmente pues ha sucedido. Tal y como lo de grabar cada semana y tener un episodio cada semana, pues bueno, estamos ahí todavía trabajándolo, pues al menos esto sí que lo hemos conseguido, que es pues hablar de un tema que venimos anunciando, que es el tema de la salud mental. Además hoy estamos full equip, estamos aquí pues todos los muertos del comunismo y nada, pues... Luce pajarería. Pues sí, es el ambiente de Eurovisión en el aire. Sí. Entonces, pues nada, saludaros a los tres. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ir por orden, porque hoy somos 4, entonces pues... Venga, alfabético. Pues ven... Hostia, alfabético, tío, no van a pensar en el alfabético. Venga, Violeta, tú primero, ¿cómo Ay, estás? no, estoy como en clase, que al Menos final mal, yo la porque yo no- listilla y empezaba yo siempre por la última. Pues yo, a ver, aparte de... Es que no me quiero repetir porque es que siempre vengo a contar lo mismo. Lo que me pasa cada día, pues el tema del TFM, las prácticas. O sea, pues lo único nuevo que puedo decir es que tengo un grano debajo de la nariz. O sea, Bueno, en el estrés mismo, así que... eso es importante también, saberlo. Sí. Bueno, sí, yo creo que también un poco de tema más somántico. Bueno, Lucía, ¿tú qué tal? A ¿Mal? ver, yo ¿Esta semana estoy... bien? ¿Esta semana ya No, al yo límite? estoy profundamente ofendida porque Eurovisión ganó Italia y debería haber ganado Ucrania. A ver, Porque que- Ucrania fue... No, Violeta, El cállate. turbofolk. Shut up. Porque mira, a ti te ponen la cosa de Italia en una discoteca y dices, bah, esto es Tokyo Hotel en italiano. Pero te ponen ahí el solo de flauta, tecnazo de Ucrania y vuelas. O sea, estás volando. Yo estoy profundamente ofendida con Europa. O sea, aquí lo digo. Voy a iniciar yo el proceso de separación de la Unión Europea. Voy a separar yo por mi cuenta. Alberto, ¿a ti qué te parece que tu querida Inglaterra recibiera 0 puntos? Normal, pero porque pasa una cosa, que es que, o sea, a mí me gusta el país, pero sus gentes no tanto. Quiero decir, El pero Brexit. porque es que es verdad, Eurovisión saca lo peor de Inglaterra todos los años. En plan, el rollo este de enviar algo que es como, vamos, lo que suena de fondo en el gimnasio, rollo, cuando ya se les han acabado los temas buenos en los 40 principales. Cantado por un tío sin gracia ninguna, Con la voz ronca. Claro, súper mal cantado además. Y es como, envían eso y encima creen que han inventado la rueda, rollo. Ellos lo harán pensando que... O sea, cada año estoy seguro de que hacen el mierdón que hacen pensando que van a ganar. Entonces eso me parece como algo que es como la parte mala, ¿no? de Inglaterra. Que muchas veces Cero son sentido de la autocrítica. son los propios ingleses muchas veces. Bueno, nosotras Y, como las Total y Spice con Alemania e Inglaterra, ahí la última. A ver, Bueno, es que lo nuestro siempre hacemos cada show. De hecho, tengo tea sobre España y Eurovisión, pero mira, no lo voy a contar porque es perder el tiempo y el capítulo va a ser más largo que una cuaresma. Ya haremos uno especial pero- de Eurovisión. Pero un A ver. día os lo voy a contar. Hoy pase lo que, Porque hoy no pase quiero- lo que no quiero pase, ser- terminamos a la hora, ¿eh? Hoy, en una hora, terminamos el episodio. Y si da para más, pues da para más. Pero hoy terminaremos, digamos, al menos una parte de este tema, si da para más, que yo creo que sí, porque por lo que hemos venido hablando y tal, pues por donde nosotros hablamos, pues se cuecen un montón de temas y hay un montón de cosas que todos queremos comentar. Yo solo quería decir dos cosas antes de empezar. La primera, que siento ser rojo cliché, pero con lo de Eurovisión, o sea, lo tengo que decir porque sé que Israel participa todos los años. Ya. Y todos los años, obviamente, hay indignación, pero hostia, es que este año me pareció tan heavy que enviasen a una tía a cantar una canción llamada Let Set Me Free. Ah, sí. Uf, qué horror. ¿Sabes? Que es como... me pareció ya, en plan, ni siquiera como en plan postirónico millennial me lo puedo callar. Es como... No, es que es demasiado in your face ahí. Y bueno, Rusia y lo del cántico este feminista extraño. ¡Ay, ya! Donde Feminismo aparecen, tradicionalista sí, ruso. donde aparecen supuestamente, o sea, mujeres con expresiones de géneros disidentes que dices, pero si estas señoras estarán ahí en velero yéndose a Alaska, corriendo. Rollo Catalina la Grande también. Sí, era un poco tremendo todo. Bueno. La segunda cosa que quiero decir es que a diferencia del resto de los presentes, hoy estoy aquí un poco como Maruenda, ¿sabes? Que está en todos los programas de
tertulia, Pa' porque comentar. no sabe mucho de nada en particular, está ahí para comentar, pues a mí me pasa igual hoy realmente. Bueno, pues sin muchísima más dilación, yo tampoco tengo muchísimo que comentar. La verdad que han sido unas semanas bastante lentas en cuanto a, pues yo qué sé, al campo y estas cosas. Es que está haciendo un tiempo un poco raro. Y aparte de cortar la puta hierba todos los días, porque pues ahora crece aproximadamente unos 37 metros cada día, gracias a Madre mía, qué específico. a la combinación de 37 lluvias metros. y sol. Pues bueno, no me da tiempo para mucho más. Entonces vamos a ir al meollo de la cuestión. Hoy vamos a hablar de pues salud mental, de enfermedad mental también, y un poquito de varios temas que pues por un lado nos hemos medio preparado, son cosas de las que queríamos hablar o son cosas pues que salen un poco de nuestra experiencia o de nuestro propio análisis de la relación de esto. Pues obviamente esto es un podcast sobre comunismo, sobre análisis marxista de la realidad, y pues vamos a tirar pues por esos derroteros que son los nuestros y que son los que nos gustan. Primero de todo, no sé si os parece interesante, al menos, que yo creo que sí que vale la pena que demos un poquito de contexto, o pues al menos de dónde nos viene este interés por hacer este programa. Yo esto recuerdo que me parece que lo habíamos hablado con Lucy inicialmente y tal, pero bueno, supongo que todos tenemos alguna cosa que contar. Yo, por si no lo sabe la gente que no me sigue en Twitter o lo que sea, pues yo tengo déficit de atención bastante cabalgante, además, que pues al no estar diagnosticado durante muchísimos años, pues me derivó en otros problemas de salud mental y hábitos bueno, movidas de la vida un poco chungas, ¿no? Que al final pues también hablaremos de eso seguramente, de cuando te encuentras sin apoyo psicológico y estas cosas, pues hasta dónde puede llegar, digamos, el abandono, ¿no? de estas cosas. Y bueno, por mi parte, pues quería introducir un poco ese aspecto más quizá, no sé si personal, pero de por qué creéis que este tema es interesante y por qué creéis que este tema es importante. Y yo ya digo que es pues porque a mí me afecta todos los días de mi vida y lo vivo muy de cerca, y me parece un tema pues muy importante y que a mucha gente le afecta, digamos. Pues a ver, o sea, a mí me interesa por osmosis, porque básicamente soy amiga y compañera de piso de Violeta, que es psicóloga social, y me parece interesante todo lo que habla, y al final, como me interesó el tema, pues también empecé a hacer pues mis búsquedas y tal. Yo de temas personales pues no voy a explicar ninguno, porque no sé, ya lo explicaré cuando los oyentes me inviten a varias cervezas, pero como no está ocurriendo, pues sale, pues os quedáis sin mis vivencias personales que no le interesan a nadie. Después, a ver, eso es que también me interesa porque coño, soy millennial, o sea, los millennials hablamos todo el rato de estas cosas, es que es casi generacional, y después ya entraremos a explicar el por qué, pero es también muy importante porque además tiene una vinculación súper específica y además histórica con el capitalismo, y cómo el capitalismo trata, por una parte, supuestos trastornos de adaptabilidad y las diferencias en orientación sexual e identidad de género, que esta es también otra, porque rompen con la familia nuclear, que es funcional al capitalismo, que después ya entraremos también, pero me interesa pues por eso. Vale. Pues Violeta, que hombre, tú sí que tendrás, pues esto lo tendrás muy claro, supongo. Claro, bueno, ya Lucía ha spoileado un poco, ¿no? Porque me interesa esto. Bueno, estoy dedicando toda mi vida profesional a esto. Pero sí, básicamente, bueno, yo hice el graduado de psicología y luego me especialicé en psicología social. Y bueno, básicamente, pues yo lo que me he ido encontrando tanto en el mundo profesional, académico, también estas relaciones, ¿no? De lo que te enseñan, ¿no? Cuando te gradúas o cuando estás formándote para ser psicóloga,
el tema de la explotación laboral que sufrimos las psicólogas, sobre todo cuando atendemos violencias de género o violencias machistas, o las que tienen que ver con, en plan, problemas más sociales, ¿no? De inmigración, vecinal, etcétera, comunitario. Y claro, tú te vas encontrando unas cositas que dices, uy, ¿por qué será esto? Y es que, claro, tú vas y te estás dando cuenta de que aquí el sistema económico, bueno, el capitalismo básicamente es la causa y la perpetuación y reforzamiento de muchos problemas, tanto sociales y luego los problemas psicológicos que nos encontramos al día a día en nuestro entorno y en general en nuestras sociedades. Así que, vamos, yo aquí estoy con unas ganas de poder hablar de esto porque creo que es súper importante. Muy bien, pues sí, hay muchos temas. Alberto, no sé si tú quieres comentar, señor Maruenda, o estás Sí. aquí. No, sí, ahora hago como Homer Simpson, ¿no? Varón blanco de 35 años, de que todo me va fantásticamente. No, que va. A ver, yo en parte obviamente como todo el mundo, ¿no? Porque siempre conoces a bastante gente que está en estas situaciones, pero sobre todo porque eso no es casualidad. Quiero decir, yo creo que los problemas de salud mental, pues es como... Es que ya lo diré luego, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, es un signo de nuestro tiempo y es uno de los problemas asociados a la manera en la que el capitalismo viene funcionando, especialmente los últimos 20, 21 años. Y creo que, bueno, desde distintas ópticas, bueno, la salud mental es una de las ópticas desde la que entender cómo están funcionando esos cambios en el capitalismo, la manera que se nos oprime y demás. No es la única, hay otras perspectivas que las hemos ido tocando otras veces, pero creo que esta es una y es importante. Pues sí. No sé si os parece interesante, porque creo que es algo que más o menos tanto Violeta como Alberto teníais cosas que decir al respecto. Creo que es interesante que quizá empecemos hablando un poquito de... Te estás saltando mi contexto histórico. Me parece... ¿Estás haciendo esto? ¿Estás saltándote? ¿Qué contexto Es importante el contexto histórico, porque también está relacionado con lo que ha comentado, bueno, lo que va a comentar Alberto y voy a comentar yo, porque se ve ahí una estadística invisible que os vais a imaginar luego. Ah, vale, bueno. A ver, yo decía de ir empezando, pues eso, pues a plantear un poquito, pues, de dónde, digamos, el objetivo, creo, de esta primera parte debería de ser, pues, llegar a explicar un poquito, pues, por qué creemos que el capitalismo y los problemas de salud mental que hay ahora mismo, pues están relacionados. Pero, Lucía, Hombre, claro. Contexto histórico, dale. Pero es que mi contexto histórico es dentro del capitalismo. No te voy a explicar la psiquiatría en el feudalismo porque No, básicamente por favor. darte con una piedra que el médico era el herrero, ¿sabes? Están viendo, vos ponle un paño frío. Yo creo que hay que empezar un poco problematizando todo lo que es lo que definimos como trastorno mental y lo que definimos por ciencias de la psiquiatría y la psicología, porque pasa una cosa con el capitalismo y es que el capitalismo implica, pues, para desarrollar todas estas tecnologías, toda esta capacidad productiva, todo el juice del capitalismo, pues evidentemente se necesita inversión tanto en tecnologías y también aparecen las ciencias sociales, las ciencias del comportamiento tal, y no aparecen por casualidad. O sea, la ciencia como tal, el concepto ciencia, y es una cosa que nos tenemos que quitar de la cabeza a los comunistas, es que no es una ciencia más que objetiva, porque los datos sí que son imparcial, objetivos, quizá. no es imparcial en el tratamiento, Claro que no. en el tratamiento de los datos. Entonces, básicamente, cuando empieza la primera fase del capitalismo y se produce un fenómeno migratorio del campo a la ciudad, de hecho, muchas veces la psiquiatría y la psicología cogen estas costumbres que tenía la gente, porque al final las ciudades, como es básicamente tú vas ahí, haces tu jornada 9 to 5 y tú no puedes ser una persona especialmente disruptiva, tú puedes ser disruptivo pues en tu burdel o en tu bar o con el alcoholismo, pero no puedes tener, por ejemplo, las costumbres que tenían la gente en el pueblo que manifestaban, o sea, problemas de adaptación a la ciudad. Y muchas veces esto se patologizaba, o sea,
este señor que igual estaba súper perdido en la vida, que igual se echaba un meado en medio de la calle, la policía era como, este es un loco. Ya. Y a ya. esta persona pues se la encerraba, evidentemente, en contra de su voluntad. Después también está todo el tema de la psiquiatría, la psicología y la misoginia. Ujú. O sea, pensad que durante muchos años la teoría de la castración, que es básicamente la teoría de la envidia de pene y el origen de la histeria en las mujeres, que esta es otra. O sea, Ya. la Uy, la histeria histeria. también era una forma de violencia médica que ahora está más o menos superada. Ya veremos los remanentes que tiene esto en la actualidad. Sí, Pero sí, básicamente porque- una mujer se volvía loca por el patriarcado. O sea, disculpad el término, esta mujer tenía un ataque de ira o un ataque de ansiedad o cualquier O una cosa. expresión O somática. no una actuaba inciso. como se esperaba de ella, Sí, ¿no? Que sí. eso también O no es, actúa como se esperaba. es que es una definición de la histeria. Es en plan, no actúa como una buena mujer recatada y humilde. Claro, y después estaba evidentemente en las mujeres que aparte que también estaba patologizado el tema del tribadismo. Mm. Que el tribadismo, así en palabras de tal, o sea, es ser lesbiana, fin de la historia, ser lesbiana o bisexual y mantener relaciones sexoafectivas con otras mujeres. A las que tenían los ataques de ansiedad o expresiones o tal, básicamente la idea de la ciencia era coger y masturbarlas para aliviar su histeria. Entonces te encuentras con un entramado en pleno capitalismo que castiga y abusa sexualmente las disidencias. Y esto es evidente también con la medicalización de la homosexualidad y, bueno, y Bueno. en general de todas las prácticas sexuales e identidades de género disidentes. O sea, en el sentido de que se escapaba de la lógica en un primer capitalismo donde era necesaria la reproducción de mano de obra, y ya no solo la reproducción de la fuerza de trabajo, sino la reproducción en sí. Pues evidentemente las personas que se escapaban de esto, la mejor manera de tenerlas retenidas era pues patologizar su existencia. Bueno, y y que en la tener- actualidad el tema de la histeria también se ha tomado con un aspecto así como divertido, ¿no? Porque hace poco se hizo una película relacionada, ¿no? Con lo que has dicho de los inventos del masturbador y tal, como una solución de las mujeres que venían, pues, entre comillas, diagnosticadas por ese trastorno, y que luego la gracia es que muchas de ellas también sufrían agresiones sexuales por parte de sus maridos, hermanos y padres. O sea que aquí la gracia de la solución. Mm. Yo iba a comentar, si puedo, desde la parte así más de background histórico, más lejana en el tiempo, que bueno, realmente o sea, en los tiempos en los que estamos hablando, bueno, la mayor parte del siglo XX hasta los 80 realmente, con lo que es la población más normativa, por decirlo de alguna manera, la gente que se espera que sea el grueso de la clase trabajadora y un poco del buen ciudadano en general, yo entiendo que lo que decís, que es como una psicología o una psiquiatría muy coercitiva, muy Sí. de mantenerte a raya, a los que están dentro de la línea, a los que están dentro de lo aceptable, por lo que yo he podido leer, sobre todo se les imponía como una autosupresión, una autorrepresión de todo lo que pudiera parecerse mínimamente a... yo al menos por la parte que es un poco el cliché, ¿no? Pero los tíos el obrero de cuello azul que nunca tenía un momento de bajón, que no mostraba nunca sus problemas externamente, ¿no? Que se hacía cargo de sus problemas, esta lógica o esta contrapartida. Sí, sí. Yo también, ya que estamos hablando así como de contexto histórico, ¿no? Del desarrollo digamos, esta pregunta quizá un poco más, entre comillas, filosófica, ¿no? De qué es la salud mental y de cómo a veces o históricamente pues se ha patologizado y tal. También creo que es interesante, ¿no? Llevándolo un poco más a la actualidad o a digamos que el contexto, ¿por qué el contexto del capitalismo es importante cuando estamos hablando de esto, ¿no? Y por qué el modelo productivo o el desarrollo de los medios de la producción bajo el capitalismo hasta niveles pues a los que estamos ahora, ¿no? Pues, una producción súper desarrollada y tal, y súper compleja,
cómo, digamos, esa mala adaptación, ¿no? O esa no adaptarse a un régimen ultra rígido, con muy poco margen para digamos, formas de relacionarse con él diferentes a las que exige, digamos, son problemáticas, ¿no? Y una cuestión que a mí el otro día, pues investigando también, buscando cosas de estas, me sorprendió un poco y me quedé como, hostia, qué fuerte, no lo había pensado así, es, por ejemplo, el tema de que el déficit de atención, o digamos la desregulación de la atención, hace 5.000 años, pues era una mutación de puta madre que teníamos el 5% de la población y que era pues genial para cazar pájaros y mierdas así. Pero que claro, cuando tienes que estudiar durante por lo menos 12, 13 años para pues, poder acceder al mercado laboral, pues una mutación que no mola tanto, ¿no? Y es interesante, ¿no? Como no es una cuestión también del contexto, no solo de que también existen, ¿no? Digamos, trastornos que son bastante chungos y que hacen pues que la convivencia en sociedad por lo general sea difícil o que simplemente pues haga de que te sea muy complicado, ¿no? Digamos, entre comillas, continuar con tu vida de forma normal. Pero que en este caso no me pareció interesante verlo desde ese contexto. Sí, es que además, o sea, cuando hablamos de los trastornos mentales, o sea, hay una gráfica muy guay que te presenta un poco cómo a través del desarrollo del capitalismo ha habido un aumento tanto de diagnóstico como de definición de diferentes trastornos, ¿vale? O sea, hace 100 años se ve como una escala bajísima de tanto número, o sea, ahora podemos hablar de incluso de 500 trastornos, ¿vale? Diferentes. Y anteriormente, pues, hablaríamos de 40, por así decirlo. Estoy un poco hablando a números generales, ¿vale? Porque no lo tengo aquí específicamente, pero esto tiene que ver con cómo se ha ido desarrollando el capitalismo y cómo ha aprovechado un poco el mundo académico para ir inculcando y dirigiendo y también clasificando, ¿no? Un poco y aprovechándose de todo esto. También del TDAH hay un aprovechamiento del capitalismo, o sea, se aprovechan de este tipo de cosas para desarrollar unos puestos de trabajo muy específicos, no solo con el TDAH, sino también con el espectro autista. Sí, o sea, también es muy interesante de ver cómo al final ya no solo cómo el propio capitalismo pone su propia estructura, ¿no? De cómo hay que socializar, cómo invisibiliza, ¿no? Tanto los problemas sociales y los trastornos y al mismo tiempo se aprovecha, ¿no? De estas cosas para llevarlo un poco a su terreno y al final obtener también otras ganancias, ¿no? De decir, esta persona que tiene estas cualificaciones, etcétera, que tiene este tipo de socialización, voy a aprovecharlo para mi campo o para este tipo de trabajo. Y al final se crea también una división laboral y una colocación muy específica. Pues, tengo una pregunta, ¿puedo sí. formularla? Hombre, claro. O sea, yo tengo entendido que el espectro autista no es un trastorno, sino que es una neurodivergencia. Sí. Vale. O sea, claro, porque ha ido cambiando, o sea, antes hablábamos de autismo, o sea, y por ejemplo también el síndrome de Asperger, o sea, como dos cosas distintas y tal, y bueno, a lo largo de la historia pues se ha ido hablando ya del espectro autista, como una esfera o sí, como una afección, ¿no? Relacionada con el desarrollo del cerebro y que afecta de diferentes formas y diferentes niveles y grados a las personas, la forma de cómo perciben los estímulos de la sociedad y cómo socializan, ¿no? Entonces, hay un gran abanico amplio, ¿no? Podemos hablar de muchos tipos y unos síntomas de diferente grado u otro, este sí, este no. O sea que al menos por una parte no, o sea, académicamente esto ha beneficiado para reconocer, ¿no? ciertos aspectos que antes ni se veían o tú no sabías que tenías y no entendías por qué tenías este problema, ¿no? De por qué este choque, ¿no? El choque a la hora de socializar o a la hora de estar en el mundo laboral, ¿qué me pasa a mí? O sea... Volviendo un poco a lo que estábamos llegando, creo que gracias a este contexto histórico estábamos un poco llegando a digamos esto, lo que íbamos a hablar también, ¿no? De que cómo ahora, ¿no? O aparte de por lo que decía Alberto antes de que porque somos millennials, pero
qué pasa ahora, ¿no? Hoy en día, ¿dónde estamos y por qué se habla digamos, de la epidemia, de la ansiedad y de la depresión y de estas cosas y relacionar un poco pues con el desarrollo del capitalismo, de nuestra sociedad y de cómo digamos, volviendo un poco a lo de antes, ¿no? El desarrollo de los medios de producción y de explotación, pues hace, digamos, que sea una sociedad al borde, ¿no? Al borde de caer siempre en la ansiedad o en la depresión. No sé si alguien quiere abrir sobre esto. Yo quería comentar cosas de esto, pero bueno, si queréis alguna otra persona. Vale, No, venga, empieza lánzate. tú y ya vamos. Sí, sí. Sí, yo esto es de lo único que realmente que más puedo hablar, porque luego de los temas específicos, los tipos de trastornos o problemáticas o tal, desconozco bastante, ¿vale? Y no quiero meter la pata. Esta parte es un poco el terreno en el que sí que estoy más seguro de lo que voy a decir y es, primero que nada, un disclaimer, ¿vale? Para gente que le puedan haber colado a lo mejor el argumento este con olor a torrezno. Ojo que a mí los torreznos me gustan. Ya ¿no? están Pero buenísimos, o sea, están que a mí me te a mí me flipan. Olor a basura. Pero sí, pero bueno, este olor a así como A Italian Eurovisión. Ay, de verdad, Este olor a Ranciete, pero que yo entiendo que cuele porque a mí en el pasado alguna vez me ha colado, ¿no? Coño, es que ahora los chavales se quejan por todo. O sea, como antes antes la gente se quejaba de que se moría en el trabajo, echaba muchas horas y es como ahora te quejas de que tienes ansiedad, ¿no? Y el rollo este del perro chico, perro grande, de los memes y tal. Sí. Yo a eso empezar diciendo que este tipo de discursos son peligrosos porque nos dividen, ¿vale? Como trabajadores y realmente tienden a invisibilizar una realidad, que es que no han disminuido. En los últimos 20 años que ha habido un boom de problemáticas de salud mental, no han mejorado las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Yo no me voy a mojar en esto porque no he trabajado nunca en un departamento de estos temas de un sindicato, entonces no estoy 100% seguro de que sea así, pero me atrevería a decir que desde la burbuja inmobiliaria la seguridad y salud habrá empeorado en términos relativos al empleo, ¿vale? Y si Porque no, ahora con la sí que burocracia la empeoran más, así que... No, pero a lo que quiero decir es la gente se sigue muriendo en el puesto de trabajo. Sí. Yo creo que la pandemia a todo el mundo que tuviera este argumento le debería servir para quitárselo. La pandemia no es un alien, no es un agente externo. Quiero decir, la pandemia ha llegado como llegaron las ratas que transportaban la peste bubónica, que llegaban en los barcos, ¿no? Ha llegado por las mercancías, ha llegado por la exportación de capitales y de mercancías. Y se ha desplazado tan rápido por el grado de conexión que el imperialismo requiere ahora mismo, sin poder garantizar unos mínimos de seguridad en los puntos, en algunos de los puntos de extracción o de producción, ¿no? Entonces, que nadie se preocupe, o sea, que los fans del siglo XX no se preocupen, los trabajadores seguimos teniendo accidentes laborales, bueno, seguimos muriéndonos. De hecho, sobre lo del accidente laboral, hubo uno hace nada, no 4 días exactos, pero hace muy poco, de un chico en Cornellá, que murió triturado por una máquina prácticamente, porque el patrón se negaba a invertir en seguridad laboral. En la seguridad, o sea, sí. No, a ver, es que algo que pasa continuamente es que la seguridad está porque la máquina la trae de serie, pero te dicen que la apagues, que la quites para poder apurar más lo que sea, ¿vale? Los ritmos de trabajo, lo que sea. Y de hecho, no es casualidad que uno de los tipos de huelga de celo son lo que le llaman las huelgas estas, bueno, que se llaman de celo, de calidad total y seguridad total, que es trabajar cumpliendo toda la normativa de seguridad y salud. Porque nadie se cree... O sea, si tú cumples toda la normativa de seguridad y salud... Es casi estar de huelga, ¿no? Es casi estar de huelga, sí, ¿vale? Entonces, eso es algo que podéis preguntarle a cualquier sindicalista de una empresa medio grande y os lo va a decir, ¿vale? Cada sitio le ponen un nombre, pero eso existe y es ilegal, por cierto. Sí. Las huelgas de celo. Entonces, que nadie se preocupe que eso sigue existiendo. Lo que estamos viendo además ahora es un estallido de lo que dices, ¿no? De ansiedad. O sea, además ahora, además de tener el riesgo de que nos salpique la freidora en el bar o lo que sea, tienes el riesgo de un ataque de ansiedad o de depresión sin tener expectativas de nada, porque esto empezó antes, quiero decir, esto lleva pasando y lleva siendo
un tema del que se habla hasta en la cultura pop, ¿no? Desde los 70-80, pero al principio era algo como... Normalizado incluso. Y normalizado entre las clases trabajadoras y que estaban también muy... Bueno, pues sabían o venían de muchos años de, bueno, saber lo que es ser un trabajador y ya está. Y era algo que principalmente parece que afectaba a lo que se llaman clases medias. O sea, gente con expectativas y expectativas que se veían frustradas, ¿vale? Y creo que en parte... ahí encuentra ese caladero el discurso rancio de no, es que la ansiedad es un problema de niños con demasiadas expectativas, ¿no? Entonces... O del primer mundo también, esto lo dicen muchos liberales, en plan, uy, esto, pero los pobres de África no tienen ansiedad y depresión, ¿eh? Y es como, bueno... También tiene que ver incluso que ahora también la mayoría de jóvenes estamos en una situación de un paro muy grande, no encontramos trabajo y también el hecho de no tener unos ritmos laborales que no te permiten casi ni pensar sobre ti misma, también hace que empieces a cuestionarte ciertas cosas y decir por qué tengo esta ansiedad y tal. O sea, un poco la incertidumbre y los espacios de seguir teniendo que estar viviendo con tus padres continuamente formándote para nada, hace también que nos fijemos, ¿no?, un poco en lo que nos está rodeando y los problemas que percibimos, ¿no? Y decir, no, antes pues vale, sí, o sea, me estaban explotando y dentro de lo que cabe, pues las horas que tenía de descanso no la utilizaba tanto para pensar tanto en mis problemas, sino para descansar. Y ahora, claro, o sea, al no estar trabajando, estar continuamente en situaciones de estrés en las que o estás estudiando o estás buscando trabajo como una loca, hace que diga, oye, ¿por qué estoy así? Y empieza a cuestionarte diversas cosas. Yo creo que hay un factor, ¿vale?, que es fundamental. Obviamente la autopercepción y el paro hacen, yo creo que eso siempre está ahí y de hecho creo que en general los parados siempre han sido... Quiero decir, en cualquier, de nuevo, traigo la cultura pop porque cuando algo trasciende a la cultura pop generalmente es porque está muy asumido socialmente como un hecho objetivo, entonces... Yo creo que está claro, ¿no?, que entre los parados esto siempre ha sido un problema, pero lo que estamos viviendo ahora es la extensión de estos problemas de salud mental y el debate social masivo entre sectores que tradicionalmente no tenían por qué tenerlo, su extensión a un tema de prioridad en la agenda pública, ¿no?, en el día a día de lo que habla muchísima gente de clase trabajadora. Entonces, ahí hay un factor bastante importante que es, bueno, la industria, lo hemos hablado mil veces, está estancada, ¿vale? No vamos a traer a colación los motivos exactos, pero que el sector productivo esté estancado implica dos cosas. Implica, por un lado, que eso se traduce en que todos los demás sectores tienen que ponerse las pilas para recortar en costes, y ahí entra la necesidad de exprimir más aún a los trabajadores, ¿vale? Pero por otro lado... hay una cosa que a veces se pasa por alto, que es el hiperdesarrollo de todos los sectores posteriores a la producción en lo que sería la cadena de reproducción ampliada del capital, marketing, ¿no? O sea, ventas, no sé qué. Claro, tú fabricas la mercancía, pero la mercancía, como ahora vamos tan justos de dinero, no puede quedarse tragando polvo en el almacén. Entonces tengo que hacerlo de tal manera... Es más, muchas veces ni siquiera se fabrica contra almacén exactamente, se intenta estimar el número de clientes. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que también hay un interés muy grande por el hiperdesarrollo del sector logístico, de tal manera que tú, igual que en su día, a la vez que querían que pasaras más horas trabajando en una cadena bastante cansada, luego no tenías tiempo para ir a la pescadería, luego a la carnicería, luego a no sé qué, y nacieron los supermercados, ¿vale? Básicamente, es decir, para que fueras más eficiente haciendo la compra y a la vez dar más salida a esos sectores, y eso a su vez, pues como hemos visto con Mercadona, desarrolla como contrapartida hacia atrás la cadena productiva. También ocurre que ahora estamos en un momento en el que queremos que estés disponible 24/7 para nosotros como empresa. Aunque estés en paro, queremos que estés siempre ahí, queremos exprimirte y a la vez queremos que compres teniendo un salario que va a ser más bajo, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es ponerte la mercancía en la boca. Es decir, ponerte muy fácil que a poco que tengas un arranque de comprar, lo que antes todos identificábamos como un comportamiento anormal, que era la teletienda, ¿vale? El típico enganchado a la teletienda, yo creo que todos, yo al menos recuerdo de pequeño. Alguna abuela o sí. Sí, claro, para dormirse la ahí. abuela, que era un drama, que estaba enganchada a la teletienda y se había dejado la pensión en... Sí, Ahora total. todos vivimos enganchados a la teletienda. Es que un anuncio en Facebook o en Instagram
Es eso. Claro, es que ahora mismo las redes sociales, o sea, cómo están funcionando. Nosotros cuando consumimos algo, cuando estamos en Twitter y tal, o sea, parece que no estás pagando, ¿no? O sea, de decir, yo estoy ya bajándome una aplicación, me lo paso bien y tal, pero es que en realidad todo el tema de las redes sociales, de las tecnologías 2.0, lo que hacen es que han convertido un negocio y a través de los mecanismos de las redes sociales, de los logaritmos y tal, van creando, o sea, Algoritmo, los tu logaritmos. atención, sí, tu atención, perdón, bueno, tu atención es el dinero que está ofreciendo, básicamente, o sea, la capacidad de poder introducirse en tu vida, en lo que quieres, lo que deseas, crearte deseos que no necesitas, o o necesidades en general, su forma, ¿no? de obtener ganancia. Entonces Pero- muchas veces, claro, nosotros lo que dedicamos del tiempo a esas redes sociales, porque además aquí hay un mecanismo muy curioso de condicionamiento del por qué también somos adictos a estas redes y por qué siempre no podemos dejar o sea, nunca podemos dejar el móvil durante un rato y tal, siempre tenemos esa necesidad de qué pasa ahora. Si queréis, bueno, eso no sé Bueno, o sea, si es que queréis que lo está explique programado porque... así, es para que sea Claro. una maquinita de serotonina que cada X rato Claro, te da estímulo nuevo, una continuo. vibracioncilla que lo que te da es un chute de hormonas chachis en el cerebro y entonces pues tú vas a mirar la notificación y normalmente pues una puta mierda de notificación. Claro, Pero claro. y han conseguido Pero que le mires, que clicas abras ya, la app y sí, si te consiguen enseñarte el típico contenido que a ti te mola, no sé qué tal, durante un segundo, tú a lo mejor ya vas a perder 10 minutos viendo eso. Claro, Bueno, de es que tu hecho- tiempo es... Bueno, sigue, sí. No, bueno, lo único que voy a así comentar un poco es que, claro, nosotros los seres humanos funcionamos de una forma y, claro, nosotros los estímulos nuevos son muy bien recibidos. Entonces, a partir de estos estímulos, de la continua interacción, de las novedades, nos mantienen, ¿no? En determinadas Enganchados, redes sí. sociales, claro, o en internet y tal, y también juegan mucho con la incertidumbre, ¿no? Las titulaciones y tal. Ya saben lo que te interesan porque queda grabado. Cuando entramos en una página web y te preguntan, en plan, ¿aceptas todas las condiciones y tal? En el momento que estamos aceptando, ya están sabiendo lo que vas a buscar y tienen información tuya para luego publicitarte a través del móvil o el ordenador todo el rollo que decimos, ¿por qué me sale esto? O sea, ¿cómo sabían que quería una cesta para el picnic si lo he hablado hoy con mi amiga en el salón? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Vale, Pero, claro. sobre esto, o sea, ya que estábamos hablando de salud mental, me gustaría añadir una cosa, que es que hay muchos discursos bastante interiorizados en la cultura pop y en las conversaciones, que son los temas del autocuidado. El tema del autocuidado es básicamente una estrategia comunicativa del capitalismo para responsabilizarte a ti misma Sí. de los problemas que puedas tener. Self-care. Y si te das cuenta de cómo es este self-care, o sea, es terriblemente problemático Y en el consumir- sentido cons- y de de que está, consumo- de de que consumir efectivamente de que está relacionado con el consumo. O sea, es decir, Sí, sí, ¿en sí. qué consiste el self-care? En que compres compulsivamente 40 pantalones en AliExpress para olvidarte por 2 segundos que no odias tu cuerpo y que tienes un trastorno alimenticio como una catedral. Porque Y claro, te digo otra haces cosa de eso esto ahora. y haces esto y después no te puedes ir. Y si no tienes pasta, o sea, tienes la opción de tu familia da la voz de alarma y te ingresan en un psiquiátrico. Después ya hablaré del tema de la violencia en los hospitales psiquiátricos y la violencia de la psiquiatría. O vas al psicólogo de la seguridad social, que tienes cita una vez cada 3 meses, y eso. Si tienes suerte. Y- Sí. Y ahorras, o sea, la gente ahora ahorra para ir al psicólogo. Porque tú... Es lo- que si- tú- Claro. Didi. Y después, todo este discurso del autocuidado, de responsabilizarte a ti misma de los problemas que puedas tener y que estos problemas tienen la solución no solo consumiendo en el sentido de, yo qué sé, ropa o tal, sino también consumiendo productos cosméticos, productos de ves a hacerte las uñas, ves a hacerte... Servicios, ves a claro. hacerte tal, sí. O vete a un restaurante a darte ahí tu buena comilona, tal, sí. Que teníem ganes de fer-se un bocadillo de sepia. Bueno, es que este es un Claro. vídeo de un valenciano que se come muy a gusto un bocadillo de sepia. Antes de pasar a, digamos, todo lo que yo las quería deficiencias del comentar que- sistema, creo que todavía Alberto Yo quería comentar comentar de también esto, y sí. Violeta. Pero el sistema es que se ha quedado completamente a medias y Sí. es Ay, importante pobre. porque el point no lo he hecho. No, si no es por mí, es porque el point aún no ha salido. En plan, no he Vale, dicho que vale. tiene que ver esto con la salud mental.
en verdad se medio entiende, ¿no? Sí. Pero, de Yo- nuevo, Un momentito, hago Sí, sí, el di. pequeño KitKat de lo que ha sacado Lucy porque me parece muy interesante porque el tema del autocuidado, o sea, la autoayuda es muy fuerte. Gente, porque me tengo, ya me, solo- tengo, me tengo que ir al baño. Seguir, yo Sí, ya sí, vuelvo. Por Autocuidado. ejemplo, tú entras ya en una biblioteca o una librería y tal, y yo ya el otro día fui al FNAC y me quedé loca al ver la estantería de los libros de autoayuda y la estantería de psicología que había. O sea, literalmente la estantería de psicología era una y la de autoayuda eran como tres. Bueno, por otra parte, por ejemplo, el tema de autocuidado también está muy extendido entre psicólogas, porque es como que, o sea, muchas de ellas, sobre todo las que están trabajando de atención a problemas así bastante potentes y demás, obviamente, pues tú como profesional te enfrentas por unas situaciones que son muy duras de escuchar. Pero luego tú, o sea, o sea, lo que haces para poder lidiar todo esto no es que tienes la facilidad de ir o a otra psicóloga para tú misma poder tratar todo esto. No, es que se hacen equipos de autocuidado entre profesionales que cubren, o sea, no son horas Que se laborales, cubren a son sí horas de mismas. tu tiempo libre Sí, y sí. que entre ellas se hacen como su autocuidado y su desahogo. Violeta, O sea- como vamos a hablar, yo creo bastante, y quizá va a ser, digamos, es que incluso yo creo que va a ser lo central de la segunda parte, porque sé que eso lo manejas muchísimo y tal, el tema de las deficiencias del sistema y tal. Alberto, querías terminar esto, Ay, el sí, point, pobre, y, lo siento, Alberto. y así terminamos de cerrar un poco, pues, Es que lo de autocuidado- esta parte de... Claro, es que eso no, abre igual un sale- melón. A ver, igual está bien porque salen 2 capítulos. Yo Abre un melón me importante, quedo ahora, sí. explico el capitalismo y ya cuando Por eso no, vayáis a hablar y de creo deficiencias que del- podemos también terminar de cerrar un poco pues impresiones sobre esta parte de pues Sí. capitalismo y salud mental, ¿no? Y después podemos Sí. empezar a Sí, meter sí, cera a sí. los servicios públicos o deficiencia de ellos. Perfecto. Vale, pues lo que quería decir es, a ver, habíamos dicho, vale, el capitalismo está en un momento en el que, por este estancamiento que está teniendo, aparte de intentar reestructurarse con la industria electrónica, el coche eléctrico, todo eso, Ujú. intentando encontrar la nueva gallina de los huevos de oro, como lo fue el coche en su día, ahora está también en ese momento de intentar exprimirnos a saco e intentar colocarnos mercancía hasta en la sopa, ¿vale? Y eso Ujú. genera toda una infraestructura o eso facilita que los gobiernos y las empresas privadas estén dispuestas a desarrollar toda una infraestructura de telecomunicaciones, Ujú, de transporte low cost o transporte rápido, tanto de mercancías como de personas, etcétera, que por un lado indirectamente, digamos, porque queremos, ¿no? O sea, aquí siempre pasan dos cosas. Estos avances tecnológicos de los medios de producción, por un lado, son impuestos, es decir, por un lado los impone la producción, lucha de sí. clases, en este caso la burguesía tratando de hacer una ofensiva reaccionaria para ganar más, Ujú. ¿vale? Pero por otro lado, pues también siempre acaban teniendo un pozo de que las clases oprimidas, pues ya que tenemos que tener teléfono para que nos llames para ir a trabajar a cualquier hora tal, queremos tenerlo para nuestras cosas también, Ujú, ¿no? ujú. Es decir, la lucha de clases hace que se desarrollen las fuerzas productivas y a su vez esto mueve al conjunto de la sociedad, Ujú. ¿no? O realimenta la lucha de clases y mueve el conjunto de la sociedad. Y eso, en lo que se traduce al final, después de muchas iteraciones, se traduce en que tú desde nano tienes un móvil en el bolsillo del que no puedes prescindir, porque no solo es el mecanismo que buscan las empresas de redes sociales, que es malévolo absolutamente, ¿vale? ¿Qué es lo que ha comentado Paul? Eso es la guinda del pastel. La base estructural de todo eso es coercitiva. Es que si tú hoy en día eres un chaval de 12 años que no tiene un móvil, tú no vas a tener el mismo acceso ya de entrada a los cotilleos sobre cómo va a ser el examen, a no sé qué, no sé cuántos, así van a quedar tus amigos para estudiar, y eso en la FP o la universidad muchísimo más. Es decir, ya desde Estás nano, fuera de la sociedad. Sí, se te aísla. Se te adiestra. Pero es que encima eso genera una dinámica de, claro, de nuevo, no vas a, con 12 años o con 10 años, no vas a tener el móvil como si fuera un móvil de empresa, ¿no? Aquí hablo de mis apuntes y desconecto. Entonces, todos los fenómenos sociales se aceleran una barbaridad. Yo creo que esto cualquiera que haya vivido la política así más de calle en los últimos 10 años habrá notado el cambio. Sí. Hostia, la sensación ahora de no puedes desconectar demasiado tiempo porque habrán pasado 20 cosas, porque como todo va por la vía
de la comunicación hiper instantánea telemática. Las convocatorias de manifestaciones, sin ir más lejos. Claro, claro. O sea, Sí. yo recuerdo que antes se hacía con pues una semana, por lo menos. Y Claro. ahora es 24 horas, sí eso. Claro, Sí, 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 entonces, sí. estas cosas han llegado hasta ahí, no es casualidad, están en todos los aspectos sociales, y entonces esto tiene dos naturalezas. Por un lado está la ansiedad, en general, la sensación la sensación no, la opresión esta latente, tan generalizada, cada vez más generalizada, que el capitalismo ejerce cuando ve que solamente a través de la producción y el consumo, en sus formas que conocíamos hasta hace 20 años, no puede, y entonces tiene que redoblar la presión en forma de publicidad, en forma de consumo, en forma de... Y eso eso facilita una hiperconexión, facilita el endeudamiento, porque, quiero decir, te gastas más dinero del que tienes, que a su vez favorece luego comportamientos individualistas en el lugar de trabajo, porque vas de factura en factura y no puedes preocuparte por luchar por tus compañeros o por pensar. Facilita mucho a las empresas, y esto se ve mucho sobre todo con los trabajos de cualquier nivel de cualificación, facilita una rotación de plantilla que es una puta locura. Sí. Es decir, porque da igual que despedir sea más o menos caro, porque sabes que haya paro o no, con lo fácil que es publicitar una oferta de trabajo, es muy fácil conseguir a un nuevo trabajador, ¿no? Sí, Y entonces esto facilita una sensación de nunca estar asentado, estar siempre un poco en nomadismo laboral, tengas la edad que tengas, ¿vale? Que cuando por fin encuentras un trabajo, empiezan los problemas estos vale, aunque ya no tengas ese problema, entonces van a estar el problema de los turnos, que es a ti te van a avisar de los turnos de trabajo por móvil, y te van a avisar con Ya. una antelación de mierda. El ¿no? WhatsApp está en Claro. línea, no me contestas. Desde trabajos de estos muy poco respetuosos, ¿no? Como los del sector servicios, donde igual te dan los horarios con días y te los cambian el mismo día. Mañana o demás, podrías por trabajar WhatsApp. y no es una pregunta. Es en realidad que eso de que el jefe le pregunta, mañana podrías trabajar y no es una pregunta. En la hostelería, o sea, esto pasa un montón. No es una pregunta, es... Oye, yo conozco casos de esta tarde tiene que haber alguien aquí. Sí, 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 era sí, como a mí me ha alguien. pasado, ¿eh? Yo te lo he mando trabajado y de camarera tú sabrás. y a mí me han avisado el mismo día, Sí, sí, ¿sabes? De sí, decir, de repente, ¿puedes estar aquí en una hora? Te puedo quitar horas y tal. No me las paga, me quita horas de otro turno y es como, a ver. Claro. Entonces, se da esta situación de que, por un lado, un montón de gente que trabaja en empleos de pocas horas vive agobiada como si trabajara 12 horas al día, porque en la práctica estás casi siempre disponible en trabajos que sabes que no te tratan bien, o sea, que no te van a... ya no bien, que no te dan muchas veces ni la oportunidad de contraatacar, o sea, que parpadeas y estás en la calle, ¿no? Sí. Lo combinas con otros trabajos más tradicionales, a lo mejor, donde pues, hay más derechos adquiridos por lo que sea, que ya digo que mucha gente tiene esta pájara mental como de que los obreros de Cuello Azul viven muy bien, y no es verdad, como mucho cobran mejor, pero vamos, en España la estabilidad laboral no existe, ¿vale? Sí. No, no, General, hay el otro capitalismo riesgo moderno. y otras Claro. desestabilidades, así que... Entonces, ahí tienes que afrontar un proceso de las nuevas tecnologías permiten aislarte en el puesto de trabajo. Sí. Esto es una cosa que cuentan mucho los trabajadores de Cuello Azul. La sensación de, joder, es que hace 20 años estabas codo con tu compañero y ahora es que os separan 20 metros. Ujú. ¿Vale? Porque la compañía os reparte, o coño, gente que conoces que se dedica a reparar máquinas o lo que sea, ¿no? Y de repente dices, claro, es que no conoces al resto de la plantilla, porque no hace falta que te encuentres en ningún momento. Sí, sí. Entonces, Y luego otra Eso, cosa que- también, que los espacios que se crean entre trabajadores ya no están como antes, porque normalmente los grupos que hacen de WhatsApp y tal, siempre hay algún gestor o alguien que está en una posición jerarquizada y que tú, por ejemplo, no puedes hablar de problemas laborales y cosas entre compañeros casi nunca. claro, entonces, ese es el tema. Es un ambiente muy opresivo. Cuando llegas a casa empieza el asedio de las redes sociales, no puedes desconectar nunca. Hay mucha gente a la que solo este tema ya le quema muchísimo. Entonces, claro, es normal que junto a todos los problemas que teníamos antes, ahora vaya surgiendo cada vez más, pues como en su día, ya digo, surgieron los supermercados o el servicio de urgencias sanitarias,
vaya surgiendo cada vez más un sector de terapia psicológica. Sí. Y, Sí. joder, esto es algo notorio. Quiero decir, quiero decir, nuestros padres muchas veces se pone el ejemplo de no, somos la generación con más awareness, que esta es la otra manera de la prensa burguesa de vendernos lo guay que es, ¿no? Lo los guay que es que haya millennials o tanta la ansiedad y generación- depresión. La generación Z tienen un montón de preocupación por la salud mental y dices, no, si no es que Tienen- tengamos ya. un montón, es una realidad más de opresión que vivimos. Hmm. Entonces nos es evidente, gente que a lo mejor le pilla muy de nuevas después de muchos años, no lo ve tan claro, pero cada vez también se va viendo más, ya sea a través de los niños o en casa, ¿vale? Y un poco se mete de por medio este discurso generacional chorra, ¿no? Pero que sí que te sirve para ver, pues yo qué sé, ya digo, hace 30 años, nuestros padres, muchos de ellos, la percepción de un psicólogo es que es poco menos que el tarot, ¿no? Entonces, y esto era algo muy, Sí, muy era extendido. bastante común. Sí. Entonces, esto no es que nuestros padres fueran tontos, es que el grado de opresión del capitalismo va a más, el grado de presión mental va a más, y eso también hace que exista esa mayor alerta con el tema y esa mayor demanda de Sí. esa atención para problemas de salud mental. Ya digo, igual que en su día, pues, joder, el servicio de urgencias probablemente no hacía falta hasta que no empezaste a tener, pues, no sé cuántos pequeños accidentes al día, porque la vida va mucho más rápido que antes. Es que claro, es lo que dice, esos ritmos, o sea, con el desarrollo del capitalismo y las tecnologías van a unos ritmos que los propios humanos, o sea, nosotros como personas no podemos seguir. O sea, llega un punto en el por qué me han dado en un día 3 ataques de ansiedad, porque esos ritmos, esa atención, esa actividad completa, ¿no? A través de esa conexión por redes, no la puedes llevar a cabo, porque no es normal y es súper insano todo esto. Es que pensad que también es eso, ¿no? De que hace 20 o 30 años no era posible que a nadie le llegaran 300 cartas escritas a máquina de escribir. No sé si me explico. Exacto. Y ahora Sí, cualquier persona que trabaje en un sector de estos después de la producción, ¿no? Que decía Alberto de, pues yo de qué sé, marketing, ventas, tal. Es lo más normal del mundo que te lleguen 300, 400 emails al día y que tengas que contestarlos todos, porque es que si tu jefe se entera de que has dejado un mail sin contestar ese día, no sé qué tal, pues porque tendrá acceso a tus mails. O sea, el nivel de control y de tal es ese. Ese es el tema, ¿no? También un poquito de lo que comentabas, Alberto. Sí. Y esto se extiende, ya digo, a todos los sectores. Lo que quería decir del sector postproducción, del sector ya de colocación de mercancías y tal, no era tanto la parte de cómo se vive por parte de los trabajadores de ahí, que obviamente, sino en general, ¿no? Cómo ese sector pues es que está directamente ligado a nuestro gasto y nuestra hiperconexión. Y era un poco la reflexión general de por qué pasa ahora e insistir mucho, de verdad. Si os preocupan los accidentes laborales y todo eso no os preocupéis, que sigue ocurriendo. Sí. O sea, no estamos mejor en ese sentido que hace 20 años y por eso tenemos más tiempo para rayarnos la cabeza, ¿no? Claro, no es en plan como los griegos esclavistas que tenían tiempo para pensar en la filosofía, ¿no? O sea... Bueno, a ver, yo no sé si supongo que es que podríamos estar infinito hablando, pero yo creo que también sería importante, pues, mencionar, al menos un poco por encima, sin meternos mucho, porque es un tema complicado, pero yo al menos quería dejarlo dicho, el tema de digamos, la alienación o cómo eso tiene cierta relación o puede tener cierta relación con digamos, la disatisfacción o digamos la frustración psicológica de la clase trabajadora y tal, ¿no? Creo que es importante, yo recomendaría, si tal, pues que lo mirarais en la Wikipedia, ¿vale? El tema de la alienación, pues porque es interesante. Pero hay una parte, digamos, de la alienación, ¿vale? O de, digamos, la alienación, ¿vale? Lo que quiere decir es que, pues, o convierte en otredad o separa de su esencia al trabajador, el capitalismo, ¿vale? Es mucho más complejo que esto. Pero hay una parte en concreto que es la enajenación, ¿vale? Que es el tema de se separa, digamos, digamos,
esta, entre comillas, naturaleza humana, ¿vale? De crear cosas con herramientas y hacer, pues, producir movidas, ¿vale? Es especialmente, digamos, frustrante en una sociedad en la que ya no solo es que estés alienado del producto de tu trabajo porque pues no fabricas sillas, sino que fabricas patas de sillas, ¿vale? Que esto es un poco como Marx lo veía, digamos. Esto ha evolucionado aún más y Sí. tú es posible que tengas un trabajo súper estresante, súper complejo, súper tal, que literalmente no aporte nada positivo a la sociedad. Y yo creo que son muchísimos los trabajos a día de hoy que son eso. Es decir, es un mal ejemplo, pero estaba pensando, yo que sé, en un especulador financiero, en plan, vale, no, sí, Ay, Dios, No, es eso no que es un eso no es un Sí, es que trabajador, eso- ¿vale? Pero, No, Por cierto, he un vuelto, tipo he de vuelto estos de diseño mear. gráfico. Announcement, pero he sí, estado meando 20 por ejemplo, minutos. ¿no? He escuchado la puerta. Hola. Alguien que se dedica exclusivamente pues y que es una persona súper creativa, no sé qué tal, y que se dedica exclusivamente al diseño gráfico de campañas publicitarias de un servicio online, ¿vale? O sea, es tan intangible todo ello, está tan separado de las aspiraciones, de la posibilidad de sentirte satisfecho por tu trabajo, por lo que tú has creado con tu mente o con tus manos, que claro, es que tú estás dedicando un tercio de tu vida, un tercio si tienes suerte, de tu vida a hacer algo que no aporta nada a la sociedad y que te hace sentir como una mierda. Bueno, No quiero y decir, ojo- y eso ojo, creo que es cuidado. importante también tenerlo en cuenta. Y también, de hecho, cuando tú tienes esta necesidad de buscar un hobby para dar paso a tu creatividad o lo que sea, después con este hobby, si no lo capitalizas, porque de hecho los mensajes que recibes es en plan de ¿por qué dibujas? Si no eres lo suficientemente bueno, no puedes vivir de... ¿Vas a de esto, no venderlos sé qué. estos Que dibujos? ¿Qué vas a sí, hacer con los dibujos? Sí. Y Que ha se llegado crea que los como una hobbies son especie un lujo, de ¿eh? frustración, Yo soy experto en esto, permanente que también se relaciona con hábitos de consumo, porque por ejemplo todo este auge del DIY y todo esto de ponerse a hacer manualidades y que lo primero que se te pase por la cabeza es en plan de voy a vender mis anillos costrosos Etsy. hechos de Fimo. Pero sí. Pero eso que comentas es súper interesante porque también tiene que ver, es que tiene mucha relación con esto, ¿no? De intentar sacar el capitalismo buscando ya los céntimos que se te caen detrás del sofá, en plan, debajo del sillón, a base de facilitar transacciones, microtransacciones y demás, supermediadas por gigantes bancarios. Sí, claro. Rollo Patreon está alojado en Estados Unidos, si no me equivoco, pero a saber quién está detrás de esto, ¿no? Goliath National Bank. Goliath National Bank, sí. Pero este rollo también es súper interesante porque es eso, es que suma más, ¿no? a esa sensación de presión constante, porque no de depresión, de espacio, presión constante, porque además también... uno, lo que tú decías de no puedes disfrutar tranquilamente de tener un hobby en el que no eres el mejor, simplemente te gusta hacerlo y punto. Parece como que tienes que dar explicaciones de por qué no eres el mejor o por qué no estás subiéndolo todo el puto de Instagram y convirtiéndolo en algo... Monetizar, chicos, hay que monetizar. Claro, y si no monetizarlo, por lo menos convertirlo en algo que te deje visitas o likes. Sí. Claro, es que Total. aquí Que te dé entran este dos capital cosas en social, juego ¿no? que... Claro, es que entra entre... O sea, tú cuando ves todo este... Bueno, por ejemplo, un hobby de dibujar o lo que sea, tú entras en redes y tal y tú todo lo que ves, pues... antes era una compartición, era en plan, mira lo que he hecho, tal... ¿no? Y ahora, pues claro, tú lo único que ves es gente que tiene un Patreon, que tiene tal, que vende sus dibujos, que hace commissions, todo este rollo, ¿no? Entonces tú misma te cuestionas y dices, joder, yo no estoy sacando provecho de esto también, ¿no? Entonces entra también el hecho de tú replantearte si soy lo suficientemente buena para hacerlo, por qué no lo mercantilizo todo y saco un beneficio. Y eso, es que ahora tener un hobby, o sea, como un hobby como tal, sin obtener nada a cambio, muy poca gente creo que lo tiene, ¿no? O sea, que algo como... poco común ya, o sea, se ha convertido totalmente Ya, es en que un negocio. Y además te amarga, ¿eh? Porque yo como... Sí. Fun fact, yo que he hecho commissions 2 veces en... Bueno,
que me he dedicado hacía comisiones en Tumblr y tal allá hace unos 3 o 4 años, a mí me marcaba porque yo nunca he querido dedicarme profesionalmente al dibujo y digo, ¿por qué estoy yo agobiada? Porque tengo una entrega y estoy vendiendo un avatar por 10 pavos. Es que eres gilipollas. De hecho, lo que iba a decir es que me parece súper interesante porque lo vincularía a algo más que no me había para pensarlo hasta que no has sacado el tema de la monetización de los hobbies, que es la forma en la que no solo es opresión normal y corriente, sino que tiene un poco de lucha ideológica burguesa, de que nos implantan su manera de ver el mundo indirectamente, lo que serían antaño las preocupaciones de un pequeño burgués que tiene unas aspiraciones desmedidas porque se lo puede permitir y porque tiene el acceso a algo que nadie más tiene y entonces está agobiado por ver cómo lo monetiza, cómo logra realizar esa mercancía y ganar un dinero, y es meterle a gente que en la puta vida va a poder hacer eso, porque no tiene los medios, no los va a tener jamás y ni siquiera debería molestarse ahora mismo por estar pensando en eso, ¿no? Meterle esa preocupación adicional en la cabeza. Lo que antes era un espacio de puro hobby, de tal, esta sensación de... Pero bueno, creo que tiene mucho que ver con esto que decíamos, ¿no? De que el capitalismo pues, es cada vez más intrusivo en tu vida privada, que nunca ha sido ajena al capitalismo, pero ahora está mucho más mediada directamente por agentes capitalistas. Entonces es como eso, tienes tu hobby y estás preocupado ya por si, aunque nunca en la vida te vayas a plantear vivir de ese hobby, a ver si por lo menos logras tener buena visibilidad en las redes sociales o logras tener... O que te dé para pagar los materiales que necesitas para el ejercicio de tu hobby. Ya, y es que también el mundo del arte la han convertido en esto. O sea, es que es una pena, ¿no? Porque al final parece que la única forma de tener algo de dinero, ganarte la vida de algo que te gusta hacer relacionado con el arte es ser tu propio jefe. Un día voy a abrir el melón, que yo sí que de esto puedo hablar con propiedad, porque para que no lo sepa, para que no le haya quedado claro, porque hago 400.000 referencias en cada programa. Soy historiadora del arte, o sea, un día abro melón ahí. del mundo artístico. Es más, podríamos dedicar un podcast sobre esto, o sea, vamos, es Arte que nos estamos capital. desviando ahora al arte, vamos a centrarnos otra vez un poco. Es que ya llevamos una hora y me gustaría pero hablar un podemos poco hacer 2 capítulos, ¿eh? O sea, sí, yo creo que hoy lo vamos a dejar más o menos por aquí. Podemos terminar de hacer alguna reflexión, si os parece, sobre el tema de... O sea, si queréis podemos hacer un poco un foreshadowing de que va a ir el próximo, porque en el próximo sí que quiero tratar la violencia psiquiátrica, el tema de la falta de financiación en servicios esenciales relacionados con la salud mental, atención a víctimas de violencia de género, etc, que esto es un capítulo en sí mismo. Que esto es un poco lo que llevaba yo más las trabas de la burocracia otra vez, ¿no? Las trabas de la burocracia para la gente que tenemos pues dificultades y tal, pues todo ese cúmulo de temas creo que lo podemos dejar para el próximo episodio. Y si os parece lo dejamos aquí por hoy. O lo que decía, alguna última reflexión sobre el tema de Lucía, sobre la... Ay, que me muero. Sobre los problemas reales de salud siguen existiendo. Sí, ¿ves? Sobre la relación, digamos, del capitalismo, del contexto capitalista con la salud mental o con la enfermedad mental. ¿Alguna última reflexión si tenéis? Y si no, pues vamos cerrando. Básicamente que se tenga presente de que muchos de los problemas que nos enfrentamos a día de hoy, que nos surgen, que compartimos, ¿no? También a través de redes sociales o entre nuestros círculos, están siempre y van a estar siempre relacionados con el capitalismo. Y también hacer un llamamiento de que a mí una atención psicológica sin una perspectiva de clase me parece que de por sí no daría ningún tipo de servicio con calidad, y que es algo que también falta mucho tanto en la formación de psicólogos como en investigación en la atención y en la uy, por Dios, la voz. Y en la investigación. O sea, totalmente sin esa perspectiva de clase no se puede atender realmente la causa y ese refuerzo de los problemas sociales y los trastornos. Buah, me mola un montón el tema, ¿no? De la psicología, digamos, en el socialismo, como sería, ¿no? Es que la psicología social es caldo de cultivo de rojos, ¿eh? O sea, sí, totalmente. Muy bien. Bueno, chicos, pues, hostias, qué divertido, o qué interesante al menos el capítulo. Me parece que
que va a estar muy guay y por supuesto pues la segunda parte supongo que o pronto o pues cuando cuadre. Hasta aquí el capítulo de hoy. Vamos a seguir, vamos a intentar volver a la rutina de episodio por semana. Y nada, yo solo decir adiós. ¿Vosotros queréis decir adiós o no? Yo quería hacer no es una reflexión, es básicamente que si alguien ha estado escuchando este episodio y se le ha iluminado la bombilla y cree que necesita pues algún tipo de ayuda, o sea, yo no he entrado en temas personales, pero si alguien necesita ayuda sobre temas de burocracia en psiquiatría o psicología o orientaciones para buscar un psicólogo o lo que sea, pues que contacte y ya está, servicio a la comunidad. Incluso pues Sí, que sí. mencionad en Twitter y Sirviendo al os pueblo. daremos un RT, pues si nosotros no podemos ayudaros, pues a lo mejor pedir Sí. a esta red de fans que tenemos, pues que a lo mejor alguien puede echar un cable y pues que la solidaridad también es importante que la tengamos, ¿no? Sobre estos temas, porque pues Claro. es al final. Y ubicar un poco de cómo está el panorama, ¿no? Ujú. A la hora de pedir este tipo de servicio o poder tener algún tipo de atención. Eso creo que puede ser muy, muy, muy importante que lo hagamos también Sí. en el próximo episodio, de dar un poquito, pues Orientaciones. dentro de lo que podamos. Pues nada, chiquillos, que vaya muy bien la semana y nos vemos pronto. Venga, adiós. Venga, adiós. Besitos.